Vamos a grabar. Ahí está. Se me ha olvidado darle lo de grabar. Bien, en la plataforma también van a ver algunos materiales que son como materiales como muy digeribles, creo yo, para todo este tipo de elementos, aunque ustedes ya tienen un dominio considerable. Entonces, igual, ahí está la sugerencia para que los puedan consultar. Y pues nos vamos a enfocar en este caso en esta actividad eh, relacionada con TCT, con la interpretación de TCT, y el otro elemento es la interpretación del análisis factorial. Antes de presentarles algo en pantalla, también la vez pasada ustedes me platicaban que habían visto algunos elementos ya, particularmente tenían experiencia en teoría clásica, teoría de respuesta al ítem. ¿También ya vieron factorial? Análisis factorial. Ahora te escuchamos, pero se oye raro, se oye, no se escucha, o no sé si soy yo, pero se escucha. Creo que es que mi audio no se está conectando. Ahí está ya. Ahí, ahí, ¿Ahí? ahí. Ah, Sí. ok. Sí, análisis factorial se refiere a análisis factorial exploratorio, confirmatorio. Ese, Inicialmente el exploratorio. sí. Ah, perfecto, ya tienen experiencia en ello. Bien, gracias por comentarlo. Entonces, seguramente todo lo que ustedes vayan comentando lo vamos a ir retomando, recordando que, hasta donde tengo entendido, la vez pasada o la ocasión en que ustedes revisaron estos elementos fue en un tono de ejecución, ¿no? De desarrollar. Bien. Bueno, pues entonces, sin más, gracias por ello. Entonces, recordando que ya están los elementos de actividades puestos en plataforma con la finalidad de que ustedes puedan desarrollarlo. La vez pasada me preguntaban si era un trabajo en equipo, no es en realidad un trabajo individual. Hoy sí vamos a estar trabajando un poquito en equipo, digamos en la segunda sección, en la segunda parte de la sesión de hoy. Por ello, en función de las participaciones que ustedes vayan manifestando, vamos a identificar algunos de ustedes que tengan más dominio sobre este tipo de elementos y quienes van a ser, digamos, como los líderes de la actividad que vamos a desarrollar. Pero más adelante les platico. Bien, entonces, si alguien tendría algún comentario o duda respecto a cualquier cosa antes de entrar en materia. Doctor, solamente vamos a quedar siempre con los jueves. Es que como estamos esperando por si había algún cambio de horario en la clase. Gracias. Sí, es, bueno, viernes, ¿no? Perdón, viernes, sí. Ajá. Sí, vamos a estar con viernes. Le comentaba yo a la maestra Lina, ¿no? Que así lo mantuviéramos, al menos por ahora. Estuve platicando con ella sobre esta consideración en lo que nosotros estuvimos dialogando la vez anterior y llegamos al acuerdo que íbamos, al menos por el momento, seguir trabajando de esta manera porque al parecer era como un elemento que no afectaba necesariamente a la mayoría y bueno, esta cuestión de que vamos grabando también abona y ayuda, ¿no? Entonces, déjenme compartir. Ahí está, ¿no? Bueno, si no tienen, perdón, ya no les di la palabra, ¿tienen alguna duda adicional sobre algún elemento? Yo, doctor, pero no es duda, es que yo voy a necesitar retirarme a las 6, que tengo otro compromiso, no sé si hay algún problema. No, a las 6 de ustedes es las 5 mías y es lo que les comentaba que yo también tengo que salir a las 5 para atender un llamado institucional y regreso. Entonces, seguramente coincidiremos tú y yo al momento de salir de la sala. Ok, Yo está bien. regresaré y seguiremos con la sesión, pero en tu caso, pues no hay problema, ya, digamos, te pondrás al pendiente, al corriente. Es importante recordar esta situación de la tarea, ¿no? Únicamente de la actividad. Ajá, está bien, gracias. No, gracias a ti. Déjenme poner aquí los participantes por si alguno de ustedes levanta la mano. Bueno, listo. Bien, pues vamos a comenzar. La vez anterior hablábamos de estas cuestiones del modelo de la teoría clásica de los test o modelo lineal, ¿no? Y cómo las grandes ventajas que representa también son las grandes limitaciones en el sentido de lo que nos ofrece a todos los que estamos interesados en utilizar este tipo de elementos, ¿no? Que es fundamentalmente basarse en la respuesta de los sustentantes.
y basarse en la respuesta de los sustentantes en términos de frecuencia y no de probabilidad, como sucede con la teoría de respuesta al ítem. Y en general, la verdad es que todo, bueno, estos dos modelos e incluso teoría de respuesta al ítem, si es modelo de Rasch, de 2 parámetros o 3 parámetros, todos los modelos tienen su, ¿qué expresión utilizar? Tienen sus alcances y sus limitaciones. No tenemos un modelo que sea el adecuado. Pasa lo mismo en el factorial. En el factorial se habla mucho que lo ideal es tener el confirmatorio, pero al final, porque es un análisis más robusto, digamos, y pasa lo mismo con el TRI, con la TRI, perdón, es más robusta. Sin embargo, siempre está en consideración, como lo decíamos en algún momento, todo está en función del objetivo, de las características que lo estamos desarrollando. No debemos desdeñar el uso unívoco de la TCT porque existe un modelo que aparentemente es más robusto. Eso depende, digamos, de los supuestos que nosotros estamos, por los cuales estamos partiendo y además de los objetivos. En ese sentido, en términos del ámbito académico, por ejemplo, de las publicaciones, para los que están interesados en ese mundo de la investigación, seguir utilizando TCT no es un elemento que denoste, digamos, el trabajo que se está desarrollando y que siempre tengamos que tener TRI, no es así. TRI lo utilizaremos cuando tengamos determinadas características de los participantes, cuando tengamos determinados objetivos, que hace que sea un elemento particular de análisis, ¿no? Si nos vamos a estos ejercicios que platicábamos la vez pasada, como PISA y este tipo de cosas, pues sí utilizan TRI, pero tienen una población inmensa de la cual hacer uso. Normalmente cuando trabajamos ejercicios más modestos, incluso dentro del aula, dentro de agencias locales o dentro de la investigación, no necesariamente vamos a estar cumpliendo los supuestos de un modelo en cuanto a términos de amplitud de la muestra al menos, ¿no? Entonces, si bien hay modelos más robustos que otros, siempre estaremos, su utilización siempre estará en función de las características, de los objetivos, de las características de contexto. Pasa lo mismo con el análisis factorial, ahorita vamos a hablar de él, pero el análisis factorial siempre se habla de mejor utilizar el conformatorio y de utilizar el exploratorio y el confirmatorio al mismo tiempo, pero eso depende mucho también de la intención y del nivel de avance conceptual que tiene la delimitación de nuestro constructo. A veces en ocasiones será necesario utilizar el factorial porque da respuesta al momento de maduración de la investigación o de la evaluación que estamos usando, ¿no? Entonces, no porque sea un modelo mucho más robusto estadísticamente hablando por sí mismo, significa que hay que denostar modelos que son mucho más antiguos o que no requieren tantos supuestos para su desarrollo. Todo dependerá de su objetivo, ¿no? Las ventajas de la TCT es que permite toda esta amplitud de uso, incluso dentro del aula, ¿no? Es una práctica que se utiliza particularmente en la educación superior, lo utilizan mucho la educación médica, ¿no? Los médicos interesan mucho de esto, en el cual hacen uso de TCT para robustecer los instrumentos que hacen, porque justamente apelan a la precisión de la medida del aprendizaje que se desarrolla por lo delicado de sus procesos formativos, ¿no? Entonces, esto es algo que se puede utilizar en el aula, es algo que se puede utilizar y se utiliza a gran escala. Y en el caso de la TRI, sí es más robusto, pero la misma robustez implica o requiere del cumplimiento de supuestos mucho más finos, que no necesariamente se cumplen cuando estamos hablando de investigaciones o de evaluaciones que no tienen gran presupuesto o que no requieren una aplicación tan grande como a nivel nacional o a nivel internacional. En ese sentido, TCT sigue siendo bastante vigente, a pesar que se centre y las limitaciones que implica enfocarse en las frecuencias. Al final de cuentas, son verificaciones empíricas de lo que queremos desarrollar por parte o lo que queremos verificar en este término, en esta idea de las evidencias de validez respecto a lo que queremos valorar, ¿no? Entonces están los elementos conceptuales y el elemento pragmático pues está siempre definido por la respuesta de los sustentantes. Al menos es el mejor modelo con el que contamos en todo sentido. El uso de TRI se basa en la probabilidad, pero al fin de cuentas también se fundamenta o se basa con las respuestas de los sustentantes mismos. Entonces, ¿por qué? Porque parten de la idea de la necesidad pragmática de verificar el modelo teórico conceptual del que estamos partiendo. No sé si hay algún comentario adicional, digamos, para cerrar esta delimitación del modelo, que no solamente se circunscribe a TCT, sino que tiene todas estas
aristas o aplicaciones más adelante. No sé si alguien tenga algún comentario respecto a esto o alguna opinión distinta respecto a esto. ¿Todo bien? Ok. Bueno, estas limitaciones del modelo y bueno, todos los modelos que vamos a estar revisando tienen limitaciones de esta naturaleza. Entonces no hay algún modelo en particular, ¿no? En el que podamos estar enteramente enfocados o confiarlo en ese sentido, ¿no? Hablábamos la vez pasada también de fiabilidad, ya lo hemos comentado en otro momento, ¿no? Esto, la fiabilidad, queremos también verificar la búsqueda de la reducción del error dentro de las mediciones que nosotros hacemos, ¿no? Cuando estamos lidiando con este error, también nos preguntamos no solamente los elementos de validez, sino la cuestión de la estabilidad de las mediciones. Es como un ejemplo, ¿no? Como cuando usamos una regla, queremos que las mediciones sean consistentes. De ahí viene esta idea de la confiabilidad o fiabilidad. Cuando confiamos en alguien, cuando confiamos en un amigo, en un familiar, porque no nos va a fallar, ¿no? Porque sabemos que va a estar ahí, porque sabemos que es consistente. La idea en psicometría de la fiabilidad es exactamente la misma, ¿no? Resulta complementaria a este análisis de validez y es enteramente enfocado en esta intención de estabilidad de los puntajes y que no va a estar a expensas, digamos, del error aleatorio, ¿no? Sino que, y bueno, si nosotros podemos controlar el error sistemático, nosotros tenemos que asegurar que el puntaje que nosotros ofrecemos o el instrumento que nosotros estamos ofreciendo para nuestra evaluación no está a merced completamente del error, ¿no? Siempre va a haber error, siempre vamos a hacer mediciones imprecisas, pero nosotros tenemos que asegurar que son las más, que en la medida de lo posible son lo más consistente. Esto únicamente como recordatorio, no es que ahorita vamos a enfocarnos en fiabilidad, vamos a ver algunas cuestiones, pero solamente como para tenerlo en complemento, ¿no? Esto que ustedes tienen en pantalla es algo que está de manera recurrente dentro de la literatura. Yo retomo lo que dice Lucy Redl, ¿no? Existen 3 tipos de confiabilidad. La confiabilidad en cuestión del tiempo, de equivalencia y consistencia. Ustedes pueden ver dentro de la literatura que se le puede denominar de diferentes maneras, puede haber diferentes aristas, perspectivas, pero fundamentalmente se enfocan en estos 3 elementos: el tiempo, la equivalencia y la consistencia. ¿A qué refiere el tiempo? Un poco lo que yo decía hace rato con el ejemplo de la regla, que tanto las modificaciones de los puntajes a través del tiempo se deben al instrumento mismo o a las variables aleatorias alrededor del fenómeno de interés. Aquí ya empezamos nuevamente a utilizar esta terminología muy técnica, ¿no? Las variables aleatorias, el fenómeno de interés, el constructo, el instrumento. Pero aquí lo que tenemos que asegurar es que conforme pasa el tiempo y vamos aplicando nuestro instrumento, esas variaciones o la variabilidad de los puntajes se deben más bien a cosas que no podemos nosotros controlar, estas variables aleatorias o las variables de error, y no necesariamente al instrumento. A partir de aquí vamos a estar haciendo con mucho énfasis en este elemento de la variación de los puntajes o la variabilidad de los puntajes. Es un elemento, me atrevo a decir, como universalmente aceptado en psicometría, que lo que va definiendo muchos de los elementos de la validez y de la fiabilidad es la variabilidad de los puntajes. Si se fijan, ya ni siquiera lo cuestionamos. No cuestionamos la posibilidad de que haya variación. Asumimos que la va a haber porque no vamos a saberla, como decíamos en los supuestos de TCT, no podemos saber la puntuación verdadera y siempre vamos a estar lidiando con el error. Entonces, siempre va a haber variabilidad. De hecho, si ustedes tienen un instrumento, le hacen un análisis de confiabilidad y sale altísimo, es un elemento de sospecha, porque nunca te va a salir un alfa y romback, por ejemplo, de 98, ¿no? Y si te sale algo así, ¿qué significa? Pues que todos contestaron lo mismo, ¿no? Es decir, y eso no es lo que quieres. Tú no quieres que tu instrumento sea o genere los mismos puntajes para todas las personas. No sé si estoy siendo claro con lo que estoy diciendo, porque ya me conocen, agarro el micrófono y me sigo, pero no sé si con lo que estoy diciendo estoy siendo claro cuando hablo de esto de la variabilidad y que los puntajes siempre sean diferentes, ¿sí? Sí, es como decir, es muy bueno para ser verdad. Es bien difícil, más cuando uno agarra a un grupo de personas y les pregunta de forma aislada si todos responden lo mismo,
Tipo como en los interrogatorios de los policías, cuando vienen y le preguntan a cada uno de los sospechosos de los presentes, se espera que nunca sea exactamente la misma respuesta, que haya un poquito de variación. Entonces, si todos dicen lo mismo, fue que la ensayaron. Totalmente, esa es la idea. Y con tu instrumento o el instrumento que ustedes desarrollen para fines de su tesis o cuando ustedes estén trabajando en el ámbito de la evaluación, uno siempre reporta, ay, tuve una consistencia interna, porque todo el mundo solemos utilizar consistencia interna, pero tuve una consistencia interna de 0.98. Entonces uno, qué instrumento tan perfecto, ¿no? Es bonito, hay poca variabilidad, significa que estás midiendo constantemente, de manera muy precisa, ¿no? Entonces podemos confiar literal en un instrumento y en los puntajes. Sin embargo, eso significa que probablemente signifique que todos los sujetos nos están respondiendo lo mismo. Y si todos los sujetos nos están respondiendo lo mismo, como decía ahorita Javier, pues no es algo como, lo voy a decir así, pero es una manera únicamente de expresarlo, no es algo, digamos, como natural, ¿no? En el cual se espere que de todo un instrumento todos respondan de la misma manera. A veces suele ser por deseabilidad social, en el cual si nosotros preguntamos cosas que puedan sonar comprometedoras para la persona, sobre todo pasa en opinión, no tanto en aprendizaje y este tipo de constructos en opinión, la gente dice, ¿te consideras, voy a decir un ejemplo absurdo, ¿eh? ¿Te consideras una persona honesta? Sí. ¿No? ¿Y quién te va a decir que no? Entonces, es un instrumento que va a salir con alto nivel de fiabilidad porque hay una emisión constante y la cuestión de variabilidad de los puntajes es mínima. Entonces, y uno dice, estoy midiendo sin error, ¿no? Al contrario, lo que pasa es que estamos siendo tan elemento de la desigualdad social que no generamos una variabilidad de puntajes. Pero en realidad lo que esperamos es que, o lo natural, es que exista una variabilidad, pero esa variabilidad que nosotros podamos controlar. Es decir, acuérdense, tenemos que controlar el error sistemático. Y si existe variabilidad, tenemos que asegurar lo más que podamos que se debe a las variables aleatorias o a esos errores que no podemos identificar. Sí, Ronnie, adelante. Entonces, lo que estoy entendiendo es que el instrumento siempre tiene que tener un grado de variabilidad, que tenemos que buscar que el instrumento, ¿verdad? O que el resultado de variabilidad siempre exista, ¿verdad? En la medición que hacemos con los instrumentos. Eso es lo que estoy entendiendo. O nuestra misión es reducir ese grado de variabilidad. Así es, Ronnie, justamente queremos reducir la variabilidad, pero esta variabilidad causada por el error sistemático, el error aleatorio siempre va a estar, o sea, tú no puedes generar aunque la gente siempre te responda lo mismo, a lo mejor por ejemplo, el ejemplo que yo decía de desigualdad social, aún siempre va a haber alguien que te va a decir, ay, no, ¿y qué tal si le pongo que yo no soy honesto? A ver qué pasa, ¿no? Entonces siempre va a haber un elemento de variabilidad y de este grado de error. Pero lo que tenemos que hacer nosotros, Ronnie, es sistematizar, por eso sistematizamos y estandarizamos los documentos, con la finalidad de reducir el error sistemático, es decir, que no sea yo el que está generando el error. Como este ejemplo que les digo, si yo pregunto, me considero una persona honesta, pues yo estoy generando eso, ¿no? O sea, yo no estoy generando una respuesta que sea real o manifiesta. Entonces, ahí tengo que hacer uso de mi creatividad para reducir estos elementos, ¿no? Entonces, esto que tiene que ver con la estabilidad temporal, yo tengo que asegurar que si yo aplico una prueba ahorita y lo vuelvo a aplicar en medio año, lo vuelvo a aplicar en medio año y la vuelvo a utilizar, no va a haber variabilidad de puntajes tan altos, de tal suerte que si yo emito unos puntajes en un momento, puedan ser comparables con los puntajes que yo emito posteriormente, como el ejemplo que siempre uso en las pruebas de ingreso, ¿no? O sea, si yo lo aplico este año, yo sé que si la prueba la vuelvo a aplicar este año, la variabilidad que yo espere, los puntajes diferentes de aquí a acá, será en función del error aleatorio, no en función de que yo hice algo mal, de que planteé mal el instrumento, de que no se entiende o algo, de tal suerte que exista que esta variabilidad yo la esté generando a través de mi instrumento por no cuidar los procesos. Yo como institución, como universidad, tengo que confiar en el instrumento de tal suerte que yo sé que lo aplico el año pasado, lo apliqué este año, lo puedo aplicar el otro año y no me va a resultar volátil. Es decir, medianamente estaré midiendo lo mismo. Es como si, vamos a suponer que ustedes quieren construir, no sé, una aula o algo así,
Y entonces contratan a un arquitecto y utiliza un metro, ¿no? Una regla, y entonces hace una medida. Y de repente ustedes le piden a otro arquitecto que les haga otro plano, otro diseño. Llega el arquitecto con la misma regla, el mismo instrumento que compraron en el mismo lugar. Uno esperaría poca variabilidad porque está usando el mismo instrumento. Si encontramos que las mediciones son completamente distintas, o algo está mal, o está mal el ojo, el quien está midiendo, o está mal el instrumento que están usando a pesar que haya sido el mismo. Entonces tenemos que empezar a asegurar y aislar cosas, aislar variables y controlar los elementos de nuestro instrumento de tal suerte que podamos asegurar esta equivalencia, ¿no? Bueno, a lo mejor eso tiene que ver más con el ejemplo 2, ¿no? De la equivalencia, pero tenemos que asegurar que temporalmente existe esa consistencia, Ronnie, y nosotros trabajar para reducir el error sistemático. Pero es lo que uno espera que haya variabilidad. Y sobre todo cuando estamos en evaluación educativa, recordando que nosotros no trabajamos con objetos inertes, ¿no? Trabajamos con personas que tienen sentimientos, que tienen emociones, que tienen altibajos, que la pasan mal, que la pasan bien, que están viviendo cosas, y necesitamos hacer lo necesario para que esta variabilidad de puntajes se deba justo a eso que está viviendo la persona y no a que nosotros estamos haciendo algo mal. Esto, por supuesto, toma tiempo y los indicadores que tomamos son estas pruebas estadísticas que nos ayudan a identificar qué tanto es tantito en términos, digamos, de la variabilidad de puntajes, ¿no? Y bueno, ¿por qué hago tanto énfasis en la cuestión de la variabilidad? Porque es algo que se ve sobre todo impactado en el análisis factorial, ¿no? El análisis factorial se construye a partir o se interpreta a partir de la variabilidad, ¿no? Pero también tiene que ver con el asunto de la consistencia mostrada a partir de la confiabilidad. Está este otro elemento que yo les comentaba, lo de la equivalencia, ¿no? Que tanto las mediciones de instrumentos son equivalentes con otro que mide el mismo constructo. Esto permite realizar investigaciones o evaluaciones paralelas sin exponer los ítems. Esto llamado de formas paralelas es como cuando tenemos, esto es muy particular cuando son evaluaciones como de, la literatura le llama de alto impacto, ¿no? Donde una evaluación tiene que ser tan cuidada porque si se expone, pone en riesgo las decisiones que se toman. Hay evaluaciones que no son de alto impacto y que no necesariamente requieren un análisis de equivalencia y más bien van hacia la consistencia interna. Normalmente quien utiliza estas verificaciones de equivalencia son estos instrumentos grandes, estos instrumentos a gran escala que consideran miles de personas al año o cada que se aplica. Los instrumentos que son más reservados, que son más moderados en cuanto al alcance, suelen usar el elemento de la consistencia interna, que es el elemento más común, ¿no? Que refiere a la equivalencia y la homogeneidad entre los reactivos de un propio instrumento. Es decir, es consistente consigo mismo, está haciendo... la puntuación no es tan variable dentro del instrumento mismo, ¿no? Cuando un elemento de consistencia interna nos arroja una confiabilidad baja, sí hablamos de preocupación, justamente porque hay demasiada variabilidad en las respuestas. Entonces, algo está pasando de la manera en que nosotros planteamos el instrumento que posibilita que las personas contesten de manera muy dispar entre los reactivos que se incluyen, ¿no? Bueno, ¿cómo van hasta aquí? Esto lo vamos viendo rápido porque tengo entendido que ya también lo estuvieron revisando. No, sí, Javier, adelante. Sí, en el punto número 2 de la equivalencia, cuando se refiere a las formas paralelas, se refiere a formas paralelas de un mismo instrumento creadas por una misma persona o grupo, o se refiere a dos formas que fueron creadas completamente aisladas una de la otra con el mismo objetivo de medir el mismo constructo y que a fin de cuentas mantienen esta equivalencia porque miden de la misma forma, como dos pruebas completamente separadas. Ahí está. Es interesante lo que preguntas. Cuando solemos hacer este análisis entre instrumentos, si uno está por acá y el otro está por acá y son diferentes, solemos relacionarlo más con las cuestiones de validez que de confiabilidad, en la cual queremos verificar el nivel de correlación existente de los puntajes con un instrumento que mide al otro, pero es un objetivo distinto, aunque pudiera estar, digamos, confundirse o relacionarse de alguna manera.
Aquí la cuestión de la equivalencia refiere más al primer ejemplo que tú enunciabas, ¿no? Pero son ejercicios, tanto en términos de validez como de fiabilidad, son ejercicios que, al menos en la experiencia que yo te puedo comentar, son más orientados a evaluaciones de gran escala, evaluaciones con una población muy grande, que permiten este tipo de juegos y que además te permite identificar otro instrumento y te puedes dar el lujo de aplicar 2 instrumentos para una sola población. Uno de los problemas, creo que en algún momento, uno de los problemas de la psicometría es que formula elementos sin necesariamente reparar en que no todos son tan aplicables como para lo que esperamos. Un poco por estos supuestos de orientarse siempre hacia la infinitud, ¿no? La infinitud de elementos que posibilitan la construcción de modelos abarcativos. Y claro, mientras más cercano el modelo sea a todo el universo, menos grado de error, ¿no? O sea, porque si tu universo es de este tamaño y tu modelo llega hasta este punto, no es lo mismo un modelo que sea chiquito, ¿no? Es decir, mientras más abarcativo, sea mucho más cercano. Marta, por favor. Hola, doctor, buenas tardes. Con respecto a lo de la validez, yo tengo una duda que me quedó con lo de la lectura de José Muñiz, cuando él habla de validez, porque dice que la cantidad de error en todos los instrumentos es importante que pueda ser medida, pero también menciona algo que dice que hay que garantizar acerca de las inferencias y las decisiones que se hacen basadas en las mediciones, pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo garantizar eso? Gracias, Marta. Esa pregunta es el salto mortal entre las evidencias de validez y la interpretación y el sentido que le damos. ¿Cómo lograrlo? Por decirlo de alguna manera, entre comillas, es la suma de todas las evidencias de validez. Nunca vas a lograr dar una inferencia totalmente completa porque siempre vamos a lidiar con el error. Entonces, la inferencia que tú hagas, la conclusión que tú hagas, lo que tú digas respecto a la evaluación que tú estás haciendo respecto a la población, va a estar cargada de error. ¿Qué tanto te estás equivocando? Eso es la validez, el nivel de validez. Entonces, ¿qué evidencias de validez tú tienes, Marta, para asegurar que lo que estás diciendo está? Vamos a poner el ejemplo de PISA, ¿no? El PISA, que lo vimos la clase anterior, y el ejemplo como más ilustrativo en muchas cosas. Yo digo que este país está significativamente abajo en ciencias respecto a tal país europeo o al modelo europeo. Necesitas demasiadas evidencias de validez como para hacer una inferencia de esa naturaleza y decir que el sistema educativo necesita hacer muchas mejores, ¿no? No hay sistema educativo perfecto, pero ¿qué es lo que sostiene? La vez pasada hablábamos, ¿no? Yo tengo aquí mis notas que hablaban de esto de que sea bueno, que es un instrumento correcto, de los pilares, de la estructura, de las garantías, decíamos la vez pasada. Ahí, Marta, es como rendir cuentas y decir, yo, evaluador, tengo estas garantías y con base en estos certificados, que son mis pruebas de evidencia de validez, puedo constatar que tu sistema educativo en matemáticas o en ciencias realmente está estadísticamente significativo menor al modelo de tal país, ¿no? Entonces ya no te basas nada más en el instrumento mismo que tus estudiantes están diciendo. Tienes que tener una evidencia de índole del constructo, ya lo decíamos la vez pasada, la evidencia del contenido que estás midiendo, de la amplitud, porque no es lo mismo, uno dice matemáticas o ciencias abiertamente, pero eso es un mundo. ¿Qué de matemáticas? ¿Qué de ciencias? ¿Qué dicen los expertos al respecto? Está la verificación empírica? ¿Cuáles son los niveles de discriminación, de dificultad? Y si lo podemos constatar o comparar con lo que veíamos la sesión anterior o como cerrábamos la sesión anterior respecto a todos estos índices de los reactivos, de qué manera estos índices de los reactivos evidencian que la inferencia que estás haciendo no está repleta de errores. Ajá, no sé si soy claro. Eso es lo que
nosotros tenemos que decir, ahora no va a haber medición perfecta. Y no solamente de errores por validez, sino puede haber errores de estabilidad, que tiene que ver con la fiabilidad, ¿no? Entonces, eso es el gran reto, Marta. No sé si soy claro en la respuesta. Sí, doctor, gracias. No, ¿de qué? Entonces, podemos decir que es una especie de portafolio, ¿no? De portafolio donde uno carga las evidencias de lo que uno está diciendo. Ahora, no quiere decir que una prueba no sea válida o no sea confiable. Tiene bajos niveles o baja evidencia de validez y bajos niveles de fiabilidad. ¿Qué significa? Que la inferencia que estás dando o esta conclusión a la cual estás llegando es mucho más limitada de lo que puedes decir. No es tan precisa, no es tan exacta. Hay un grado de error ahí en el cual está pululando tu puntaje. Hay errores que podemos contabilizar, hay otros errores que no podemos contabilizar, pero ahí está pululando, está fluctuando entre un grado de error, ¿no? Tú tienes que dar las evidencias para decir que ese grado de error es lo más mínimo posible. Espero haber complementado bien la idea. ¿Algún comentario más respecto a esto? ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno. Eso respecto a fiabilidad, digamos como recordatorio este elemento, y les comentaba yo que íbamos a platicar sobre análisis factorial, que no les es ajeno, ya ustedes me compartían. ¿Por qué hablamos de análisis factorial? Lo decíamos la vez pasada, tiene que ver con, o es uno de los elementos mayoritariamente aceptados, ¿no? Para la determinación cuantitativa de evidencias de validez de constructo, que hablábamos la vez pasada que no todas las evidencias de validez son necesariamente cuantitativas. En el caso del análisis factorial lo son, ¿no? También hablaba al principio de la sesión que hay una cercanía o una intención altamente enfocada a el uso del análisis factorial exploratorio basado en esta idea de los modelos jerárquicos lineales. Y ha habido una tendencia en la última década, a lo mejor de un poco más, de utilizar confirmatorio, 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 pero no necesariamente es así. Depende del objetivo que nosotros estamos planteando en nuestra medición y sobre todo o mayoritariamente depende del nivel de madurez del constructo que nosotros estamos midiendo. Hay constructos que son mucho más maduros, por decirlo de alguna manera, o más trabajados, para decirlo de mejor forma, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la evaluación de las matemáticas, sabemos que hay mucho trabajo conceptual detrás, que ha habido muchas investigaciones, muchas evaluaciones, que cuando yo hago mi indagación bibliográfica, seguramente los conceptos que yo tenga, las variables que conforman este constructo, serán mucho más sólidas de lo que puede ser el constructo, por ejemplo, uno de los más recientes de esto de habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces, habilidades socioemocionales, si bien no es algo nuevo, es un constructo que se ha ido conformando y refinando poco a poco, por lo tanto es ampliamente probable que si hago mediciones de estos dos elementos, el de habilidades socioemocionales, pueda tener menos elementos sólidos en términos de validez de constructo, mientras que en los otros ya estaré más posibilitado de utilizar un análisis factorial confirmatorio. Entonces, usamos factorial cuando es de estas primeras aproximaciones a los constructos, cuando son instrumentos nuevos, que no necesariamente tienen un referente tan sólido y que nos orientan respecto a cómo las dimensiones de nuestros factores se comportan en una verificación empírica muy en particular. Por supuesto, si bien es una prueba altamente utilizada y robusta, al igual que otros ejercicios, pues depende de las respuestas de los sustentantes y mientras más es mejor, ¿no? En algún momento se habla de al menos 10 personas por cada uno de los reactivos que tenemos. Entonces, si ustedes tienen una prueba de 50 reactivos, pues ¿cuántas personas necesitarán al menos para hacer un análisis de esta naturaleza, ¿no? Entonces, pues bueno, son parte, digamos, que los supuestos que se tienen que cumplir, pero la idea es esto de dependemos de los sustentantes y dependemos de las respuestas que se den, ¿no? Entonces, mientras más es mejor. Siempre que uno supera los 1000 sustentantes, suele tener resultados muy favorables, ¿no? Pero eso es algo que no se da en todos los casos. Bueno,
¿Qué pretendemos con esto? Pues identificar el menor número de dimensiones o factores para explicar la varianza. Ahí está otra vez esta idea de la varianza como concepto clave, ¿no? ¿Por qué la varianza es importante que quede claro relacionado con los supuestos de medida iniciales? Hacemos tanto énfasis en la varianza porque se relaciona con el error de medida, con la manera en que los puntajes van a estar variando, y nosotros necesitamos asegurar la reducción de ello, ¿no? Entonces siempre va a haber variaciones de habilidades. Bueno, habilidades depende de lo que uno esté midiendo, ¿no? Pero en el contexto como del aprendizaje, pues sí, vamos a llamarle habilidades. Existen variaciones de habilidades o puntajes de los sujetos. Hay diferentes maneras de expresarlo, pero al final de cuentas, lo que queremos ver es si lo que está explicando o la varianza o las variaciones de los puntajes se debe a los factores mismos, es decir, se debe al constructo. ¿Cómo traducimos esto? Que la varianza de los puntajes se debe efectivamente a que los puntajes son diferentes en el constructo que estamos midiendo y que no la varianza se debe a otros factores. No sé si fui claro con esta idea. ¿Lo puede volver a explicar, doctor, por favor? Sí. Aquí el análisis factorial nos ofrece información para que nosotros podamos concluir si si los puntajes que estamos viendo, si la variación de los puntajes entre personas a la que les aplicamos el instrumento se debe a algún error aleatorio o se debe a los factores mismos. Es decir, si yo estoy midiendo este ejemplo de matemáticas, ¿no? Si yo estoy midiendo matemáticas, quiero ver si lo que explica la variabilidad de los puntajes es el conocimiento de las matemáticas mismas. Se debe a que a lo mejor hay sujetos que no tienen ese conocimiento y no se debe a que tengo variables aleatorias que no pertenecen a los factores del constructo. Entonces, lo que va a hacer el factorial es que va a decir, estos reactivos se comportan de manera similar, tienen variabilidad similar y, por lo tanto, conformarían un factor. Estos otros reactivos se comportan de manera similar en función de la respuesta de los sustentantes y conformarían un factor distinto. Y a lo mejor en la colita hay uno que otro reactivo que no se comportan de manera similar en términos de variabilidad respecto al resto de los reactivos. Por lo tanto, le dice el factorial, hey, ojo, ¿estos qué? O sea, estos reactivos que están aquí, ¿qué onda? Parece ser que no pertenecen a este constructo, porque no tienen un comportamiento, una variabilidad similar de cómo se están comportando los otros. Aquí lo que estamos buscando son cuestiones de sistematicidad de la medida y de alguna manera patrones a partir de la variabilidad de los puntajes, de tal suerte que si no, o lo que va a hacer el factorial es que va a conformar bolsitas, dimensiones, factores, grupitos de reactivos que tienen un comportamiento de variabilidad similar. Julieta, por favor. Gracias, doctor. Yo quería saber si nosotros tenemos factores que no están asociados a nuestro constructo. ¿Eso lo vamos a poder ver porque se van a agrupar entre ellos? ¿O ellos digamos que hay unos ítems que pertenecen a un grupito y que ellos se están comportando de manera similar entre ellos, pero no pertenecen al estudio que estamos haciendo de nuestro constructo? ¿Cómo vamos a poder determinar eso? ¿Solo por la definición del factor como tal o cómo nos vamos a dar cuenta? Por ejemplo, si acaso no lo sabíamos, si acaso nuestra tabla de especificaciones pues no la hicimos bien e incluimos algo que no deberíamos haber incluido, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Quiero verificar si entendí tu pregunta. ¿Tú dices que va en el sentido del indicador o de...? Digamos que nosotros estamos haciendo un análisis factorial exploratorio y hay un grupo de ítems que se están comportando de manera similar y entonces salen como agrupaditos, ¿no? Ellos. Si este factor no debería estar como parte de la definición de nuestro constructo, como que incluimos algo que no deberíamos haber incluido, nos vamos a dar cuenta, digamos que nosotros mismos hicimos la construcción de la prueba, entonces cometimos un error e incluimos uno de los factores que probablemente no está relacionado o no debería estar ahí. Nos vamos a dar cuenta.
Sí, ahora, pero no es tan lineal, no es, salió un reactivo que no está en esta bolsita y entonces significa que no pertenece. Esto es una verificación empírica, es un ejercicio empírico con esos sustentantes, con los reactivos que tú, de todo, dirían la psicometría, ¿no? De todo el modelo infinito de reactivos utilizaste ese. Entonces pudiste haber usado otro, pudiste haber creado otro, pero no usaste ese. Entonces es una verificación empírica de ese reactivo con ese conjunto de reactivos además, porque lo vamos a ver, todo depende de todos, como un poco como el TCT, ¿no? Y para ese momento en particular, con esos sustentantes, ese reactivo parece ser que no va ahí. Pero esto es un indicador, no es un elemento de decisión. Es un indicador. Es como uno de los síntomas nomás, digamos, que el paciente tiene fiebre y nada más, y no podemos decir que con eso tiene dengue, porque tendríamos que ver otros factores. Claro, esto es un portafolio de evidencias. Lo dices bien, el modelo médico es como si yo mostrara una radiografía y como veo una sombrita, es cáncer. No sé, o sea, hay que hacer una verificación. Esto implica necesariamente una verificación cualitativa. Primero, siempre está la verificación de los factores en sí mismos, conceptualmente hablando. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pero está el factor 1 y uno siempre se lleva la sorpresa de, ay, ese reactivo ni siquiera mide ese factor teóricamente, ¿no? O sea, mi idea era que midiera otra cosa y resulta que empíricamente se junta con estos de acá, que miden otra cosa. No sé si soy claro, ¿no? Es como la primera sorpresa, siempre sucede, mayoritariamente sucede. Pero eso se debe a que lo que está haciendo el análisis factorial no está haciendo un juicio cualitativo de decir, ¿a qué variable pertenece este ítem, ¿no? Los toma como variables y asume un análisis de varianza de cada uno de ellos y calcula una serie de correlaciones entre ellos y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero se fundamenta en la varianza, en cómo están variando los puntajes, ¿no? Entonces lo que dice es que la variabilidad o la varianza de este se comporta similar al de los otros, pero eso no es regla de oro, es solamente la verificación empírica. Uno necesita ir a ver cualitativamente. Y entonces a veces sucede que uno va al reactivo y dice, pues con razón, mira la manera en que lo estoy planteando aquí, no es la correcta, mira que esta opción de respuesta no funcionó del todo, y a lo mejor uno lo compara con lo que hizo el TCT o TRI. No, pues sí, mira cómo se está llevando las respuestas y eso hace que genere mayor o menor variabilidad. No lo sé, ¿no? Es decir, necesitas una verificación de los elementos e incluso conceptual. Si hay 2 o 3 reactivos que no pertenecen aparentemente o empíricamente con un factor, vale la pena revisarlos. ¿Por qué parece ser que tiene una variabilidad distinta? Lo vemos a la luz del análisis de TCT. Ahora, por eso, por ejemplo, cuando llegamos al factorial exploratorio o confirmatorio, no importa, pero cuando llegamos al factorial, ya hicimos una calibración de nuestros instrumentos, algo que no había comentado. Pero, ¿por qué? Porque esos reactivos que no medían bien, que tienen la correlación negativa, que tienen patrones diferentes, que quienes lo contestan bien no son quienes deberían o quienes esperan, te van a generar ruido en el análisis factorial. Entonces, lo más prudente es llegar al factorial una vez calibrado. Es una especie de filtro, por decirlo de alguna manera, de filtro cuantitativo. Y disminuyes la probabilidad de que eso suceda. Pero como tú dices, es solo un síntoma. O sea, uno necesita ver como varias cosas para tomar una decisión. Hay veces que sí coincide, y esto suele suceder con lo que yo refería como madurez del constructo, ¿no? Un constructo como muy trabajado. Cuando es un constructo muy trabajado, los reactivos son muy cuidados en términos de su redacción. Hacemos una calibración precisa, ¿no? Y cuando hacemos eso, suele suceder que los factores sí se comportan como esperábamos. Entonces, si estamos en esa tesitura, es altamente posible que si cumplimos los supuestos que demanda la prueba, podamos mudar hacia el confirmatorio, ¿no? Y entonces es una manera como de reafirmar lo que conceptualmente nosotros estamos estipulando. El exploratorio, su nombre lo dice. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Es una primera aproximación. Vamos a ver qué pasa. El confirmatorio es más robusto en ese sentido, ¿no? A veces llegaremos a ello, a veces no. Depende de estos contextos, depende de las intenciones.
y depende si cumplimos los supuestos del confirmatorio, porque cumplir los supuestos del confirmatorio es mucho más difícil que cumplir los supuestos del exploratorio, ¿no? Pero creo que me estoy yendo para otro lado, Julieta. No sé si respondí la duda. Yo pensé, ahora que usted menciona, yo pensé que el análisis confirmatorio era un given, era que ya hicimos el exploratorio, entonces había que confirmar. No me había detenido a pensar que la teoría nos dice que hay que cumplir supuestos. Yo pensé, como solo lo vimos a la luz de R del programa, que ya he hecho el análisis exploratorio, era como el siguiente paso razonable era hacer el confirmatorio. Bueno, lo dices de manera muy interesante, lo más, digamos, como lo más lógico o lo que uno espera. Seguramente es lo que tú quieres, es decir, cuando tú estás construyendo un estudio, una evaluación, un instrumento, tú quieres llegar a ese nivel, tú quieres tener tantas evidencias de validez que se pare solito el instrumento, que se defienda solito, ¿no? Y entonces pasas por el exploratorio, pasas por TCT, pasas por TRI, haces las calibraciones correspondientes, vas depurando y los otros reactivos los mejoras y los vuelves a pilotear y vas alimentando y haces tu exploratorio. Y dices, ya voy mejorando y para la otra amplío la muestra o junto muestras, junto aplicaciones, ya hago un análisis más robusto y ahora ya estoy en condiciones de llegar al confirmatorio. Pero eso puede pasar un año de aplicaciones, en lo que juntas, en lo que pules el reactivo. Estos son procesos de maduración, ¿no? Y depende mucho del constructo, además. Y depende mucho de la población. Si tú eres la OCDE y tienes a tu disposición 20,000 personas, seguramente lo que hagas tenderá a ser sólido. Pero no necesariamente es así. A veces no tenemos tantos recursos y necesitamos ir poco a poco. El primer paso es hacer una adecuada revisión bibliográfica. Eso es fundamental. Esto que vamos a ver acá no es más que un reflejo de lo que conceptualmente lograste. Entonces, si tú lo logras conceptualmente bien, pulcro, limpio, sólido, revisado por jueces, seguramente los reactivos que hagas tendrán estas características para hacer una medición precisa. Y lo veíamos cuando hablábamos de la elaboración de reactivos. Evitar contaminar la respuesta porque puse una pista, porque no lo escribí bien, porque usé sinónimos, todo eso que platicamos en el momento. Entonces, llegamos a una medición pulcra, aún así vas a encontrar variabilidad, ¿no? Y aún así vas a perder reactivos y siempre va a suceder, porque es proceso natural. Pasa esa primera aplicación, digamos tu aplicación piloto, y lo comentamos en algún momento. Planificas tu siguiente aplicación quitando los reactivos que no salieron bien en la calibración con un análisis factorial que te orientó respecto a cuáles son los reactivos que aparentemente no siguen estos patrones de variabilidad. Y para tu segunda aplicación, estos reactivos o los mejoras o haces nuevos y vas piloteando. Y poco a poco vas conformando, a lo mejor para la siguiente aplicación, para la tercera, que ya pilotaste 2 veces, el reactivo que tenía una correlación de 0.18 lo cambias por uno de 0.25. Pues es una medición mucho más sólida. Y a lo mejor el reactivo que tiene una dificultad de 80, pues ya le bajo a 70, ¿no? Y entonces vas como un embudo, ¿no? Vas haciéndolo cada vez más fino, cada vez más sólido, de tal suerte que tu tercera aplicación ya no tienes reactivos de estos feos, ¿no? Ya tienes puros reactivos con discriminación de 0.20 para arriba, ya tienes con correlaciones también altísimas, la dificultad no se ve nada volátil, ¿no? Incluso confirmada con TCT, a lo mejor ya te avientas a hacer un análisis de 2 parámetros, no sé, pero ya empiezas a ser tan sólido, pero esta solidez no se dio porque sí, se dio desde la definición conceptual y tú fuiste alimentando con buenos reactivos en cada ocasión. Entonces llega un proceso de maduración donde dices, ahora sí, vamos a hacer el confirmatorio. Y entonces tú ya ejecutas una confirmación que efectivamente tu instrumento está midiendo como tú esperabas que la teoría midiera. Es eso, ¿no? Pero el exploratorio el exploratorio es una especie de puente, es un puente empírico donde tú vas verificando que lo que estás haciendo te está acercando al constructo que tú deseas medir. Pero esto o sea, no hay ninguna prueba que a la primera el piloto quedó maravilloso, ¿eh? Esto va conformándose. Y luego pasa el otro proceso, ya cuando la prueba está consolidada con confirmatorio, uno va jubilando los reactivos, ¿no? Entonces ya no va y entonces empiezas a meter con nuevos y empiezas a jugar con versiones. Ahora yo nada más tengo una versión, ya tengo 2 o tengo 3 formas, versiones, como lo quieran llamar. ¿Se acuerdan que decíamos que suele haber diferentes terminologías? Y entonces ya tengo 3 versiones, las 3 sólidas, ¿no?
y entonces ya está súper amplio. Y ahora pues voy a cambiar la forma de aplicar. Ahora me voy a ir a pruebas adaptativas, ¿no? Ya no es lineal y ya la prueba de cada uno es diferente, pero para que llegues a eso es porque pasaste por un proceso muy largo, ¿no? Pero es lo que quieres. O sea, es lo que tú dices, quiero llegar ahí, sí, o sea, es lo que quieres, pero no necesariamente se puede en un primer momento, por la madurez de tu constructo, por tus condiciones de aplicación, o los recursos con los que cuentas. Y cuando uno habla de confirmatorio, pues la literatura nunca te dice, hey, o sea, asegúrate de tener toda la población que necesitas y a la psicometría no le importa cómo le haces para sacar 3,000 personas, ¿no? O sea, pero eso es algo que es necesario. Entonces, hay veces que lo que se suele hacer es acumular aplicaciones. Es una práctica común. Yo aplico una vez al año, luego el siguiente semestre lo vuelvo a aplicar y junto un año de aplicaciones, corro el análisis y veo cómo en esta ventana suele ser sólida la medición. A veces me encuentro que no, pero son procesos que uno tiene que ir adaptando en función de la realidad misma, ¿no? De las condiciones, de los recursos con los que cuentan. No sé si fui por otro lado. No, magnífico, magnífico. Muchas gracias. Solo que ya nos dio la hora. Sí, es cierto. Tengo que salir. Voy a dejar de compartir. Tengo que salir. Ahorita atiendo esta encomienda institucional y regreso en unos minutos. ¿De acuerdo? Maestra Lina, ¿está usted ahí? Sí, aquí estoy. Dígame. Gracias, maestra. Solamente para comentar entonces que salgo de la sala un momento. Ok. Mil disculpas. Ya vuelvo.